Hola a todas y a todas, bienvenidos a quienes se van sumando a un nuevo capítulo de hoy. Les comentamos que, según una encuesta realizada por la Fundación Eurochile en el año 2020, señalan que el 81% de las pymes ha tenido un impacto significativo en su empresa durante la pandemia. Además, esta misma investigación señala que el 45% de las pymes cree que no podrá seguir operando ante las cuarentenas obligatorias que ha tomado como medida el gobierno de nuestro país. Y además, el 73% de las pymes declara haber perdido más de la mitad de sus ingresos habituales. ¿Qué hacer frente a esta situación? ¿Cuáles son las propuestas presentadas por el gobierno para apalear esta crisis? ¿Han sido totalmente efectivas? ¿A qué otro tipo de ayudas pueden optar los emprendedores de nuestro país? Para conversar sobre esto, hoy nos acompaña el profesor Rodrigo Fuentes. Él es director académico del Diplomado en Emprendimiento y Administración de Empresas de UNegocios FEN, Universidad de Chile. Buenas tardes, profesor. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarlos. Bien, también, profesor. Muchas gracias por ser parte de este pequeño espacio que tenemos para toda nuestra comunidad. Si nos pudiera más o menos contar el contexto, profesor, sobre de qué se trata el bono a las pymes que ha anunciado el presidente Sebastián Piñera el viernes 28 de mayo. Sí, a ver, bueno, todo esto va en la línea de lo que podríamos decir el apoyar a la liquidez de las empresas, en particular en este caso las pymes, ¿cierto? El ánimo es precisamente poder apoyar con los requerimientos de capital de trabajo. Cuando uno habla de liquidez en la práctica con cualquier empresa, grande, pequeña, chica, una persona, en la práctica eso tiene que ver con el capital de trabajo que tú necesitas para funcionar en el corto plazo. Por ejemplo, Ujú. ayer era fin de mes y por lo tanto un requerimiento concreto de liquidez, y que seguramente muchas pymes todavía no lo han hecho, es pagar los sueldos. Ahí hay un requerimiento concreto. En esa línea, hoy, ¿cierto? Está este bono que se podría obtener a cualquier pyme con ventas no superiores o inferiores a 25.000 UF anuales. Eso estamos hablando de 60 millones de pesos, hasta 60 millones de pesos en promedio de venta mensual. ¿En qué consiste el bono en concreto? Es 1 millón de pesos que simplemente se podría destinar a libre disposición, digamos, a recuperar un poco esta problemática de liquidez. No hay una contraprestación de por medio, por lo tanto equivale en términos prácticos a pura utilidad, entre comillas, si uno lo quisiera ver así. Eh, y precisamente la orientación tiene que ver con el apoyo a la liquidez, porque muchas empresas, si bien todas las crisis tienen cierto el caricello de esta vuelta, han existido oportunidades, pero muchas otras empresas también se han visto mermadas. Tú lo mencionabas al principio en la introducción, por ejemplo, han disminuido los volúmenes de venta. Si uno lo Exacto. piensa, cualquier empresa es difícil que sobreviva con la mitad de la venta, como lo mencionabas, que un buen porcentaje de la empresa señalaba en eso, porque la empresa uno de una u otra manera está, ¿cierto? Está establecido en función de un tamaño de operación. Llámese un restaurante, un café. Cuando tienes un restaurante y tienes 40 mesas, tú estás pensando ¿cierto? En un tamaño operativo, y por lo tanto si la demanda es la mitad, evidentemente no te va a funcionar. Que esas son problemáticas que van en esa línea. El año pasado ya hubo una tremenda ayuda que fue este préstamo COVID, que a esta altura ya se juntó, ¿cierto? Porque hay que estar pagándolo, pero fue una buena medida en la línea de apoyo precisamente a la liquidez. Este año, bueno, hay otras consideraciones en esa línea, pero en particular aquí hay dos factores concretos de apoyo. Uno es este millón, que sería de libre disposición. Por supuesto hay que gestionarlo para que te lo otorgue, partamos Ujú. de ahí, pero digamos no hay una preclasificación específica que te pueda dejar fuera, salvo el volumen de ventas. Da lo mismo si estás vendiendo 60 millones mensuales o 6 millones mensuales o uno. Se entiende que al ser pyme y no estar sobrepasando ese volumen de venta, tendrías acceso. Y el otro elemento que va complementario a eso es precisamente el apoyo de un bono a apoyo en pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores que ha suspendido. En esto, si recuerdan, uno podía acoger a algunos trabajadores o a la totalidad de los trabajadores de la empresa, ¿cierto? A Ujú. la ley de protección del empleo, que básicamente es poder suspenderlo, pero la obligación, digamos, la responsabilidad de la empresa, si bien uno no tenía la obligación de pagar el sueldo mensual, el sueldo líquido, lo que tocaba pagar ayer en el fondo, ¿cierto? Sí tenías, según fuera el tiempo, la responsabilidad de pagar las imposiciones de la persona, básicamente las prestaciones, ¿cierto?, de salud y AFP. Bien.
Y en ese sentido, el complemento a este bono es que te podrían apoyar hasta por 4 meses por cada trabajador que esté suspendido. Entonces, por supuesto, también hay una gestión que hay que realizar. Estamos, digamos, en un momento bastante profundo. Esta semana básicamente se está retrocediendo nuevamente, por lo tanto, ese es un apoyo que se puede solicitar. Los trabajadores reciben el complemento, por supuesto, de la ley de protección, que básicamente este bono de cesantía, y el empleador recibiría una compensación por el desembolso que sí tiene que realizar, ¿cierto? Por estar pagando las cotizaciones, porque si uno no las paga como empleador, el trabajador no podría recibir el bono de suspensión. La empresa, por supuesto, no puede acogerse a la ley de protección del empleo. Esa es Perfecto. la línea básica. Profesor, y en base a su propia opinión y expertise, y obviamente sin meternos en materia política, ¿qué opina de las medidas que ha tomado el presidente? ¿Han sido totalmente efectivas o qué faltaría ahí para que fuesen 100% bien percibidas por los emprendedores y por las A pymes en ver, nuestro país? sí, mira, como te lo decía al principio, lo básico, esto tiene que ver, y por supuesto dependerá de la realidad de cada empresa, pero lo básico tiene que ver con mantener la liquidez de operativa. Sea porque te achicaste, porque estás vendiendo más, porque hay algunos que quizá, no sé, pues si justo yo tal vez estoy vendiendo comida y quizá es una buena instancia para hacer delivery y todo lo demás, y quizá precisamente me está pasando que para mí es una buena, podría ser una buena opción, ¿cierto? Una buena oportunidad estar en esta situación. Pero bueno, es la realidad de cada empresa y por supuesto eso hay que ir viéndolo caso a caso. Por lo tanto, digamos que las medidas van en la línea correcta, partamos de ahí, que siempre se puede Perfecto. hacer más, que podría ser en vez de 1 millón, 2 millones, y cualquiera de esos aspectos que podríamos establecer. Por supuesto, 1 millón de pesos para muchas empresas, la verdad que quizás pagas 2 sueldos o no te alcanza a pagar las imposiciones o lo que fuera, o un arriendo. Sin embargo, sí va en la línea de apoyo porque, como lo dije al principio, es de frente a utilidad, partamos de ahí. Que pudiera ser más, por supuesto que sería ideal. Se están haciendo esfuerzos, por ejemplo, otro elementos que están en esa línea son temáticas que van en la línea de aliviar esta responsabilidad fiscal también de pago del IVA o la multiintereses. Muchas empresas en esta crisis, en el fondo, no solo se les ha achicado la venta, como tú lo mencionabas, sino que además quizás no has podido pagar, por ejemplo, tus declaraciones de impuestos mensuales, el IVA o el PPM o lo que fuera, y por lo tanto, parte también de los elementos que están en discusión de poder solucionar es que, por ejemplo, esos retrasos no devengan lo que pasa hoy día, que atrasarse en el pago del IVA, por ejemplo, es carísimo, ¿cierto? Las multas y los intereses asociados a esas moras son bastante fuertes. Esos elementos, por supuesto, que ayudarían. Así como podría ayudar a muchas pymes, me imagino que les pasa, que los clientes quizás no son pequeños clientes, sino son grandes clientes, ¿cierto? Como una mega empresa o quien fuera, un banco, lo que sea, y no necesariamente te pagan la factura de manera rápida. Si tú me preguntas, un factor importante podría ser avanzar más en la línea de generar una mejor liquidez, sobre todo para las pequeñas empresas, con este pago más rápido de la factura. Existe este sello ProPyme, que va en esa línea, pero no es una ley. En el fondo se entiende que hay un buen uso, ¿cierto? Una buena costumbre en ciertas empresas de decir, ok, nosotros vamos a tratar de cuidar a nuestros colaboradores, nuestros proveedores que quizás son más pequeños, y a ellos, imagínate lo que significa una empresa en vez de que te pague una factura a 90 o 120 días, que te la paguen en 30 días, ojalá incluso menos, sin castigos financieros, porque también está esta vuelta de que muchas veces adelantar el pago de la factura con sistema tipo factoring, por supuesto, tampoco es un tremendo beneficio, porque hambre para hoy día o sea, pan para hoy día y hambre para mañana, porque te adelantan el dinero, pero si te están castigando un porcentaje, tampoco es mucha ayuda. Entonces, hay mucho de ese perfeccionamiento. Si me preguntas una ley más sólida en esa línea, temáticas que se ha ido trabajando en eso, de que las pequeñas empresas o nuevas empresas paguen menos impuestos proporcionalmente hasta que tengan mayores utilidades, que el PPM, que es este abono al impuesto. Imagínate que hoy día uno tiene que pagar un pago provisional mensual, ¿cierto?, de abono al impuesto a la renta, y quizás tú tienes pérdidas, porque ese cálculo se hace en base a las ventas, no a la utilidad. Piensa que el año pasado estas empresas que tuvieron 50% de la baja en las ventas, es muy probable que no obtuvieron utilidades. Y sin embargo, en un régimen normal, ¿cierto? Te ves obligado a declarar y pagar todos los meses. Yo vendí, por ejemplo, 10 millones, y si me tocaba pagar el 2%, son 200.000 pesos, ¿cierto?
y por lo tanto es parte de lo que me juega en contra de la liquidez. Si no lo pago, por supuesto, se van acumulando muchos intereses y así sucesivamente. Entonces, en la práctica hay un conjunto de cosas que te pueden ayudar y todo siempre liquidez. Va enfocado ahí. Si me pregunta, esa es como la premisa que tiene que estar detrás, porque al final es un problema de capital de trabajo. Perfecto, profesor. Muchas gracias por tan clara explicación sobre lo que está ocurriendo en las pymes de nuestro país. Entonces, en definitiva, como resumiendo lo que usted está comentando, y ante la pregunta de que cómo sería una propuesta por su parte para ayudar a las pymes, sería 100% enfocado en lo que es liquidez y capital de trabajo, ¿cierto? Como que Sí, todo ayudar lo en que ese ayude en esa sentido. línea, claro, Fabián, claro, todo lo que ayude en esa línea va en pro de fortalecer las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas, recordemos que son las que proporcionalmente dan más empleo. Por lo tanto, precisamente la mejor forma de salir bien de una crisis profunda como la que tenemos y que de cierta manera un poco oculta por todos estos beneficios que han existido tanto a nivel de personas como a nivel de empresa, en la práctica va a llegar un punto en que esto no va a estar tan oculto y hay mayor desempleo, hay factores que te van afectando. Entonces, cualquier aspecto que ayude a una mejora en los niveles de liquidez, la verdad que es positivo. Perfecto, profesor. Por ejemplo, ¿existen otros tipos de ayudas a los cuales pueden optar los emprendedores, los pymes de nuestro país, que Bueno, no mira, hayamos mencionado en esta? siempre, sí, claro, sin que se haya mencionado hoy día, por lo menos fácil estamos hablando de, por ejemplo, aspectos tipo Cercotec o Corfo, todo tipo de esa línea. Hoy día hay bastante ayuda y se han ido fortaleciendo. Muchas veces, a veces hay fondos regionales que las empresas pueden postular, o incluso concursos, si lo queremos ver en esa línea, y uno en ese sentido tiene que estar atento. Perfectamente, por ejemplo, hoy día la pandemia nos pilló casi en pañales en el proceso de digitalización de muchas pymes. Y hoy día prácticamente uno podría armar un proyecto de digitalización, sea una página web, una aplicación para vender, o incluso tener un software contable, lo que sea, en alguna cosa que fortalezca la digitalización, una administración, cierto, digital de los clientes, cosas de ese tipo. Y uno perfectamente podría financiar un proyecto de esas características, por ejemplo, con algún tipo de estos fondos que te ayudan en la línea de la digitalización, que es lo que se habla de esta cuarta revolución industrial. De hecho, digamos, no es tan común escucharlo, pero ya se habla en los círculos, digamos, más bancarios incluso, que a la larga las empresas que estén más digitalizadas se entiende que van a ser empresas menos riesgosas y por lo tanto los bancos las van a ver mejor. Porque pensemos en una buena digitalización, los bancos pueden entender mejor cuál es tu negocio, tú puedes demostrar mejor cómo haces tus cosas. En el extremo, digitalizarse hoy día hasta usar factura electrónica, si lo quieren pensar así. Y esos son métodos de transparencia en el manejo de tu empresa, por un lado, y que por supuesto que te van consolidando en lo que significa, por ejemplo, desde el punto de vista de un banco, el ser un sujeto de crédito. Entonces todo eso es positivo. Y por supuesto te puedes ayudar y no necesariamente tiene que ser una inversión directa del emprendedor o la emprendedora. Bueno, por ejemplo, de hecho en estos mismos bonos que estábamos hablando, hay una bonificación adicional si es enfocado a mujeres socias de emprendimiento. Y por supuesto, incluso si uno piensa en los capitales de apoyo, tus capitales abejas, son enfocados directamente entre ellos, aprovechando de comentarlo, más de foco a la mujer, emprendedora. Exactamente. Genial, profesor. Ya estamos llegando casi al final del capítulo de hoy. Lo último que me gustaría recapitular es que da algunas recomendaciones para los emprendedores, los pymes que nos estén escuchando, que tengan problemas de repente financieros o de caja, de pago a sus trabajadores. Si nos pudiera dar algunas recomendaciones como ser más ordenado, tener todo en un flujo de caja o en un Excel, Bueno, algunos pequeños siempre, consejos. bueno, siempre va a ser bueno. Yo siempre hablo, hoy día se está hablando estos días mucho de fútbol, en particular, Ujú, por una u otra cosa, ¿cierto? Y voy a usar el lenguaje del fútbol. Hay que tratar de adelantarse a la jugada. Ese es el perfecto. punto. Y hablar de una planilla Excel, de un flujo caja, o de ver qué viene con la ley, porque, por ejemplo, esto de los bonos todavía no está, pero va a llegar. Ujú, Y es importante que uno, ¿cómo se puede adelantar a eso? Informarse previamente, porque en la práctica, recordemos que nosotros en el día a día, más que hacer, que por ujú, supuesto estamos muy enfocados a eso, tenemos que tomar decisiones. Y las ujú. decisiones tienen que ver muchas veces, más que con lo que sucede hoy día, con lo que va a suceder.
con la toma de decisiones respecto de lo que puedo hacer o dejar de hacer y que tiene un efecto hacia el futuro. Invertir en algo, entrar o salir de una industria, lo que sea. Y eso tiene que ver con tratar de adelantarse a la jugada, leer ¿cierto? Los tiempos, leer, por ejemplo, lo que te mencionaba, la digitalización. Uno puede no tener redes sociales o lo que quiera, pero la digitalización es un tema que se está instaurando. Las reuniones online y todo este tipo de cosas son parte de la digitalización. Y por lo tanto uno no puede pensar que eso no está, estamos en medio del cyber en este minuto. Quizás muchos emprendedores no son capaces de llegar a una posibilidad de vender vía cyber, pero eso no quiere decir que uno tenga que simplemente quedarse afuera. Y eso tiene que ver con esto, tratar de, en un lenguaje más deportivo, adelantarse a la jugada. Invito a eso, a adelantarse a la jugada. Es jugar y tratar de amortiguar un poco el riesgo. Y ahí es donde está muchas veces el secreto. Pensamiento estratégico. Sí. Muchas gracias, profesor. Tremendo consejo, Muy así bien. que Chao, esperamos Fabián. que Chao a todos. a los que hayan escuchado esta entrevista les sirva y nos estamos viendo en la próxima oportunidad, profesor. Muchas gracias. Súper. Chao a todos. Que estén muy bien.